es el ritmo frenético de la ciudad que te envuelve y te atrapa sin resentimiento en una larga carrera hacia ningún lugar, rodeados por gente que no conocemos y corremos sin rumbo pero sin parar. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, queridos Jorge. Aunque este programa se va a escuchar en más ocasiones, pues estamos en directo. Hoy un día especial, el Día Internacional del Libro. Entonces decía que hoy es fiesta para los Jorges, para los catalanes, para los zaragozanos sobre todo, para Aragón entero. O sea que es un día muy especial. Aquí en radiodiversidad.com soy José Manuel Dolader y empezamos este día dedicado a los libros, pues para conocer sobre todo a los autores, porque detrás de cada libro hay un autor y a veces hay varios. Hoy tenemos pues la oportunidad de comenzar este programa especial con Fernando Redondo González, una excelente persona. Tampoco es que me he ido a comer por ahí de fiesta con él, ni que me he ido de tragos, ni hemos salido a bailar, pero yo voy a leer un poquito quién es y luego voy a explicar por qué digo que es una excelente persona. Fernando Redondo González nació en Valdeiglesias, León, en 1947. No sé si tenía que decir la edad, porque esto demuestra que ya eres madurito, Fernando, ya eres madurito. Es licenciado en Filología Inglesa y Francesa, doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca, pasó unos años como docente dirigiendo una plantación en la República Democrática del Congo y fue profesor de traducción e interpretación. Espera, me paro aquí. O sea, dirigías una plantación en el Congo. Sí, de 3.000 hectáreas. ¿De 3.000 hectáreas? ¿De qué? De algodón, sobre todo café y nuez de palma. Oh, o sea, te ibas como los de antes y ganadería. Y ganadería. Y ese motivo porque lo de aprender inglés, francés, doctor en psicología, todas esas cosas, ¿qué tenía que ver con esa agricultura que me llama la atención? No tenía nada que ver. Fue al regreso de allí cuando estudié las carreras, porque allí me fui con el bachillerato, tenía 20 años. Ajá. Y fue un contrato en el que me pagaba el gobierno de Estados Unidos, que estaba intentando, cuando Mobutu llegó al poder, un poco ayudar al país a recuperarse de la guerra de los Simbas y de los mercenarios. O sea, decía que eres buena persona, por lo que voy a contar luego, pero es que ya empezaste de jovencito, fuiste, o sea, ¿y tus padres qué te dijeron? Mis padres no me dijeron nada porque somos 8 hermanos, todavía quedaban detrás de mí 7. Ah, bueno, decían qué bien que se vaya, que trabaje, lo quitamos de casa. Oye, ¿qué tal fue? Aunque vamos a hablar de libros hoy, sí, pero es que es sorprendente algunas vidas, ¿no? Sí, fue una experiencia. Allí yo me hice hombre. O sea, iba un crío, ¿no? Era un crío en muchos sentidos y allí pues me hice responsable de la plantación, me hice responsable de la ganadería y todo, y trabajaba todo el día, daba 40 horas de clase a la semana, o sea, y además, o sea, era intenso. Y allí, claro, trabajadores pues negros, ¿no? Todos, sí, había cuatro poblados dentro de la plantación, y yo me pasaba a las 6 de la mañana todos los días a organizar el trabajo. Había un capita dentro de cada grupo y eran los que realizaban el trabajo. Oye, me llama la atención que era de familia agricultora, ganadera. Sí, mis padres eran campesinos de León, de un pueblo de León, sí, pero vamos que... Campesino, no No de esos grandes empresarios agrícolas. No. Y yo, bueno, pues allí, a base de aprender y a base de lo que sabía, de lo que había visto. Oye, y en 1967, ¿cómo consigues ese trabajo? Pues fue... Tus padres que te querían sacar de encima, ¿no? No, fue accidentalmente en un viaje que hice a Burgos. Estuve hablando allí con un grupo de gente tomando café y en el papel de un azucarillo firmé mi contrato para ir allí y me pagaba la embajada de Estados Unidos, sí. Bueno, sorprendente. Así que nada, bueno, pero fue una experiencia que yo iba para 3 años y que me quedé muchos más después porque no había pensado yo en lo de la mili. Ajá. Y resulta que era prófugo y que si venía tenía que ir 3 años a la cárcel y entonces pues prolongué allí hasta que murió Franco. Bueno, tenéis despasaje, o sea, fuiste un estudiante ya madurito. No era estudiante. Digo cuando volviste a España, porque la filología inglesa, francesa, doctor en psicología. Pero lo hice todo a la vez.
Ah, o sea, eras un empollón entonces. Bueno, no sé, daba clases también. También dabas clases. También trabajaba. Qué barbaridad. Bueno, pues yo decía que excelente persona porque con Junivel Lancho pues son las dos personas, los dos psicólogos que atienden pues a las personas con ideación suicida, que podemos atender, muy limitado por pues, nuestras posibilidades aquí en la Asociación La Barandilla, pero él se dedica pues a atender a esas personas que en un momento determinado pues piensan que no vale la pena vivir o que están sufriendo, ¿no? Y buscan la salida con alguien, con un profesional, con un experto, ¿no? Que les ayuda a salir del dolor. Pero bueno, eso sería de otro día. Yo simplemente quería señalar porque es importante, además es voluntario, me refiero que encima para más, ¿no? Es una persona, como digo, extraordinaria y sobre todo encima pues voluntario y repito, ayuda a las personas. Hoy vamos a hablar de dos libros, uno que él es una parte, no sé si 11ª o qué parte es, ahora lo vamos a comentar, y luego otro libro de él, y dentro de unos días pues vendrá, en este caso es para radiodiversidad.com, entonces vendrá para Radio La Barandilla, donde pues haremos un repaso también de estos dos libros cortitos y del nuevo libro que está a punto de salir. O sea, en este mes de mayo, para San Isidro, ya tendremos un libro que comprar, ¿no? Para regalar. Sí. ¿Cómo se llamará ese libro? Ya, porque ya tiene nombre. La loba del denario. ¿La loba? Del denario. Perfecto, ahí lo dejamos. Aproximadamente para San Isidro lo conocerán ustedes personalmente porque a través del otro medio de Radio La Barandilla pues le vamos a hacer una entrevista. A mí me ha sorprendido ver dos libros y yo es que quiero que expliques la historia de las barbas de Platón, porque me ha llamado la atención. ¿Cómo te metes a escribir este libro? ¿Cómo conoces a tus compis? Cuéntanos un poco la historia, Fernando. Pues es un conocimiento virtual, porque no los conozco personalmente, ¿no? Este era un grupo de gente que empezó a escribir a todo esto y empezaron a publicarlo en una página web, ¿no? En un blog. Y entonces la gente escribía relatos cortos o relativamente cortos, los mandaba allí, ¿no? La gente de este grupo, y se llamaron Los Barberos, porque siguiendo al filósofo Ockham decían que había que los seres innecesarios suprimirlos y las barbas de Platón no eran necesarias. Entonces convenía afeitarlas y entonces se llamaban Los Barberos. Entonces yo les mandé alguna crítica, les mandé algún relato y dijeron que les interesaba publicarlo y lo publicaron. Entonces durante 3 años funcionó este blog. Y de repente pues lo cortaron porque no sé lo que pasó. Yo no los conozco porque era todo virtual y la única cita que tuvimos para vernos, pues ellos son gente joven, por lo que intuyo, por lo que veo, por lo que la manera de escribir, los medios que utilizan. Y yo pues soy más clásico, con mis años pues es otra historia. Y entonces la cita para conocernos era un botellón en el Parque del Oeste y como que no me veía yo a las 4 de la mañana en el Parque del Oeste bebiendo gin tonics, ¿no? Y entonces no fui. Y entonces es la única, yo creo que no le ponen cara y yo no les pongo cara a ellos tampoco. ¿Y cómo decidís crear este libro, escribir este libro, Las Barbas de Platón? Sociedad clandestina de relatos, toma ya. Las Barbas de Platón, Sociedad clandestina de relatos. Y entonces, no, había uno que era un poco el coordinador de todo esto, que yo le pongo 40 años, el mayor de todos, coordinador, no sé qué profesión tiene ni nada. Y este fue el que tomó durante la pandemia la iniciativa para producir esto y se puso en contacto con diseñadores, con todo esto, y fueron ellos los que publicaron este libro para financiarlo a través de un crowdfunding, ¿no? De un mini crowdfunding, y entonces está muy bien porque incluso tiene relatos que se pueden escuchar y que todo esto, si tú coges el código QR y todo esto... Lo he visto que había un código QR, además como en nuestros tiempos hay santos y todo, o sea, tiene dibujos, tiene es un dibujos. Libro con santos. Y están bien, a mí me gusta, me parece original. Y entonces esto salió así. Una curiosidad es que figuran al principio los nombres de todos los escritores que han participado, unos con más relatos, otros con menos,
pero la característica es que todos los relatos se publican con seudónimos como se publicaban cuando estaban en el blog. Y entonces en el libro no asocian el nombre con el... ¿Incluido tú también o sí, no? Sí, sí. O sea, nosotros no vamos a contar quién eres tú, pero tú escribes aquí sí, y no es Fernando Redondo. No, Fernando Redondo figura al principio. Ajá. Figura al principio, pero no figura asociado al seudónimo que he utilizado en los relatos que he publicado ahí. Qué bueno, qué original. ¿Y es un libro que se puede recomendar? Sí, es muy fácil de leer, muy para jóvenes. Es un lenguaje muy actual, muy de historias fantásticas, de historias íntimas, de historias muy variadas. La verdad es que son, y a mí me resultaba muy agradable leerlos. Y por eso me puse en contacto con ellos. ¿Todavía este libro se puede comprar? Sí, claro. O sea, pones Las Barbas de Platón, Sociedad Clandestina de Relatos, te aparece Amazon o cualquier de esas editoriales, seguro que se puede encontrar. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar de uno tuyo, que si es raro este libro, digo raro, no es raro, pero es original. Original. Cuando he leído Marcado con el signo del pez, y veo Fernando Redondo González. Y veo aquí una imagen. Cuéntame, porque he dicho que si ese libro es original... La imagen es mía también. ¿Ah, sí? Es una foto tomada en Córdoba. Yo me gusta mucho la fotografía, entonces recojo muchas fotografías. En el libro que sale nuevo también la fotografía de portada y contraportada también son mías y me gustó esta imagen y bueno, les pareció bien, tiene características con el mundo árabe y tal y entonces por eso figura ahí como imagen. ¿Y qué nos vamos a encontrar marcado con el signo del pez? Bueno, Marcado con el signo del pez es una novela. Es una novela que trata fundamentalmente del amor. O sea, es una novela de amor. Yo me pasé como 3 años fascinado con la poesía amorosa y la poesía árabe y de Andalucía, de los siglos XI, XII, XIII, y leí muchísimo. Y después de todo eso me vino la idea de escribir esto. No es la concepción del amor que hoy vemos en First Dates o cosas de estas. Sí, la verdad es que... Es otra historia. Esta es una historia en la cual se trata de conseguir el amor de la amada a través de la superación de 12 pruebas distintas y esas pruebas pues se van sucediendo en capítulos diferentes. Y otra característica importante que tiene es que es un libro absolutamente poético. Absolutamente poético. A mí siempre me ha fascinado la poesía y me ha fascinado la poesía amorosa porque creo que en poesía los 2 grandes temas que existen son el amor y la muerte. Y aquí además aparecen ambos temas ligados. Todos los libros se recomiendan a alguien. Veo que tienes Torre de la Locura. Sí. O sea, porque cada uno es... explícame cómo va el libro, para el libro va, oyente lector. El libro va dividido, o sea, básicamente 12 torres, 12 pruebas distintas, ¿no? Que son temas diferenciados unos de otros, aunque todos se encaminan a la consecución de la amada, de superar esas pruebas y de llegar. Entonces, los temas que tratan aquí son unos temas que son muy variados, ¿no? Primero, una descripción de un remoto país llamado Al-Ándalus, ¿no? Que viene desde el reino del Preste Juan, allá al este de África. Y de nuevo, ahí empiezan las situaciones. Y la primera dificultad es el peligroso juego de la poesía. Bueno, pues es un debate de poesía en la corte de Sevilla, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, pues es poético. Hace un poco el juego muy medieval, aquel de que daban una frase y tenían que continuar la poesía. Por ejemplo, la famosa poesía de Villon en Francia, ¿no? Je meurs de soif auprès de la fontaine, muero de sed al lado de la fuente, ¿no? Y tenían que continuar escribiendo, ¿no?
Y después va sucediendo torres distintas, la torre de la incertidumbre. Son problemas, vivencias humanas, vivencias profundamente humanas, y esas vivencias pues se van reflejando aquí y van significando una dificultad que hay que superar, que hay que ir más allá de ella. La torre del opio pues es todo el mundo de la droga, todo el mundo del opio, todo el mundo... Hay cantidad de cosas sobre este estilo. La hora del amor en punto es un juego sobre los relojes. Claro, dices... O sea, el lector, ahora que te estoy escuchando, el lector tiene al final una trama. Tiene la trama de que el personaje entra en la torre, tiene sus ayudas, tiene sus medios, y al final, si la supera, pues es un paso más y puede pasar a la siguiente. Sí que quiero recordar, está ambientado en Andalucía, sobre todo Sevilla, Córdoba, Granada un poco. Pero son ciudades absolutamente fantásticas, ¿eh? No es un estudio de Sevilla, ¿no? No es como esas novelas históricas que recrean el mundo, los personajes. No, esto es así. Y entonces, pues aquí los relojes. Claro, aquí, pues la hora, no había relojes de precisión como ahora, pero los seres humanos, cuando queremos hacer cosas, fantaseamos. Si queremos volar, no tenemos aviones en la Edad Media, pero tenemos alfombras mágicas. Sí. No tenemos relojes, pero tenemos clepsidras, tenemos maneras distintas de medir el tiempo, de ver cómo pasa, etcétera, etcétera. Esto es un poco... La siguiente es la Torre de las Dueñas. Bueno, la literatura española, las dueñas como dificultad, como peligro. La literatura española tiene páginas y páginas escritas de literatura misógina, ¿no? Criticando a las mujeres de todas las cosas posibles e imaginables. Y entonces entrar en una torre dominada por dueñas, ¿no? Pues significa ir superando todo eso, ir viendo todo eso. Y yo entonces lo que sí que recojo mucho es toda la literatura misógina que hay, ¿no? Y de acuerdo con eso, pues va viendo. Yo creo que el lector inteligente entiende que no estoy participando de esas ideas misóginas que habla aquí, ¿no? Hay otro sobre la torre de la estrategia de combate y juego de amor, que es todo el mundo del ajedrez, que es otro mundo que a mí me fascina, me gusta mucho. La torre de la tortura, que es otra realidad histórica, ¿no? De cómo se torturaban. Aquí es muy liviano, muy de juego, muy de todo esto, ¿no? O sea, es un libro también enfocado, tiene su cultura. No es un libro simplemente de una lectura de... Esto es un libro, repito, muy poético, pero yo aconsejo que cada uno de estos capítulos se lea poco como una unidad, porque tiene una consistencia propia y todo esto. La fuente de la desdicha, yo soy psicólogo, y si hay un psicólogo que lee La fuente de la desdicha, aunque esté descrita poéticamente y todo esto, es una descripción de las mujeres anoréxicas, que buscan la perfección, llegar al máximo y todo, repito, todo esto no de una manera científica, sino poética, cómo se juega con eso, cómo se pelea por eso, ¿no? La torre de los astrónomos es otro mundo que a mí me fascina, como el mundo de la astronomía, ¿no? O de la astrología mejor, ¿no? Todo lo que se ha creado en torno a eso, cómo se controlan las estrellas, cómo influyen eso en el amor, en los encuentros de las personas. Fíjate, Fernando, te estaba escuchando, te tengo que hacer una pregunta. Yo tengo una tía que fue monja durante 40 años, se salió de monja, y como dice ella, luego recuperó el tiempo perdido, ¿no? Se fue a trabajar en embajadas por ahí por el mundo y ha escrito un libro que es la historia de su vida. Ni vamos a hablar del nombre del libro ni del nombre de la tía, porque estamos hablando de ti. Sí. Pero con una vida como tienes tú y que has tenido tan apasionante desde fuera, me llama la atención que no son libros donde cuentas, porque mira que tú has visto sufrir, has visto llorar, has visto reír con tu profesión, tienes esa faceta de esos años ahí en África.
¿Por qué te dio por escribir estos libros que son apasionantes, ¿no? Esa participación de las barbas de Platón, pero sobre todo este libro marcado con el signo del pez, de Fernando Redondo. ¿Por qué te dio por escribir este libro? Porque tienes una vida apasionante. De hecho, ahora sigues colaborando con temas sociales. Es que me llama la atención. ¿Por qué los escritores sois escritores, ¿no? En este caso, bueno, tú, la verdad es que siempre pones algo de ti en todo esto, ¿eh? Siempre pones algo de ti. Yo, por ejemplo, el amor escribo siempre o básicamente como celebración, porque mi experiencia vital ha sido de celebración, no de pérdida. O cuando ha sido pérdida, pues ha sido una pérdida, pero básicamente lo que me llama la atención es la celebración, ¿no? La celebración del amor, ¿no? Y entonces, pues escribo esto. En los relatos que aparecen en el nuevo libro, esos relatos están situados un poco por los sitios donde yo he vivido o donde yo he tenido experiencias importantes, vale. Y parecen falsamente autobiográficos, porque evidentemente reflejan el mundo que yo he conocido y todo eso. Pero como en este libro también, siempre hay una rendija, por lo cual lo extraño, lo sorprendente, lo sobrenatural, por así decirlo, no sobrenatural, sino lo que es el misterio, lo que se nos escapa al control, todo eso penetra y los personajes viven eso con una realidad. Hay también aquí unos personajes, el médico, por ejemplo, que aparece aquí, es un cínico. Se burla de todo el amor, se burla de todo eso, que también es otro perfil de mi alma, ¿no? Sí. De sonreírte sobre las expresiones apasionadas de amor y de todo esto, ¿no? Y entonces, pues eso, está después el cronista, ¿no? Que intenta mantenerse neutro, escribe neutro, ¿no? Y todo eso, pero no lo logra. En el fondo siempre traduce ahí, permite unas críticas al poder, etcétera, todo eso. Pero todo eso son como caras, facetas de mi alma también, de mi vivencia personal, y no con acritud, sino con alegría, vamos, lo presento así. Y este libro, ahora vamos a seguir con él, pero vamos a recordar a la gente, marcando con el signo del pez. Perdón, todo el rato lo estoy diciendo mal. Marcado con el signo del pez, de Fernando Redondo, Círculo Rojo. ¿Esto cómo se puede conseguir, este libro? Primero en la editorial y después en cualquier biblioteca, en librería, ¿eh? ¿En librería? Sí, Ajá, sí. O sea, marcado con el signo del pez, Fernando Redondo González, Círculo Rojo, o sea que es fácil de localizar este libro. ¿Es un sablazo? ¿Cuesta un sablazo este libro? No. Es muy normalito. Es un normal, debe ser 18 euros. Ah, perfecto. Bueno, podemos hacer una cosa. Marcado con el signo del pez, Fernando Redondo. Lo dice él, lo pueden conseguir ustedes en cualquier librería, seguramente en Amazon también, si buscan en Círculo Rojo, o si quieren, los 18 euros que vale, nosotros escriben a dirección @labarandilla.org, le diremos cómo pagar esos 18 euros y gratuitamente se lo vamos a mandar por deferencia aquí a don Fernando Redondo, pues donde ustedes nos estén escuchando desde cualquier sitio de España. Si tuvieras que decir, nos centramos en este libro, si tuvieras que decir San Jorge soy, pero este programa lo escucharán también en otros días, lo vamos a subir a YouTube también, con una fotografía tuya, es un honor que vengas aquí con la portada de estos dos libros, pero ¿a quién, si tuvieras que decir... Ya San Jorge va a ser difícil, nos escuchan ahora, pero entre que lo subimos a YouTube ya para mañana pasado. Pero si tuvieras que regalar este libro, tú fueras un lector cualquiera, si es para ti, pues porque le ha apasionado la vida de Fernando Redondo y ha dicho, oye, me parece interesante. Pero si lo tuvieras que regalar, ¿a quién regalarías este libro? Yo creo que este libro no es un libro de primera lectura, sino que es para gente que sea apasionada de la poesía y que esté interesada en algo que no es la lectura fácil de esta que se lee así, porque, repito, tiene dos, por así decirlo, dos dificultades, ¿no? Una es que es muy poético, repito, que no es esto de lees y te vas pasando páginas tal, y la segunda es el vocabulario que tiene. Tiene un vocabulario
que mis amigos, los que lo han leído y todo eso, me dicen con el diccionario debajo del brazo. Porque, claro, yo lo ambientaba en el mundo árabe. Y entonces el español tiene muchos vocablos que vienen del árabe y muchos que vienen del latín, la mayoría del latín, ¿no? Pero entonces yo, cuando había términos que podían utilizarse los dos, prefería la utilización del vocablo de procedencia árabe. Con lo cual, a veces el vocabulario se hace complejo y se hace... Bueno, poco... o sea, lo que se adquiere es cultura. Lo que se adquiere es cultura con este libro. Entonces, por eso digo que yo no lo aconsejaría a personas que empiezan a leer el primer libro de lectura. Yo lo aconsejaría a personas que estén interesadas en estos temas y en estas realidades. Pero vamos, a partir O sea, para de... un amante de los libros, un devoralibros, este es un buen libro. Para una persona que le gusta tener una biblioteca amplia, con buenos libros, porque se va a entretener. No es un libro que llegues por la tarde, a las 6 de la tarde y lo acabas a las 12 de la noche, sino, como tú has dicho, son 12 capítulos que incluso se pueden leer hoy 2 y mañana otros 2, y pasado otros 2. Ajá. Qué bueno. Yo he tenido una crítica cercana a mí. Mi mujer es catedrática de lengua y literatura, y lo valora mucho lo que yo escribo. Bueno, también es normal, ¿no? ¿El marido qué va a decir? No, pero también fue un punto de encuentro para la relación, o sea, que no es que... Y entonces sí que es cierto que es eso, que yo sé que esto exige un mínimo de base para poder... Y después que estés apasionado por los temas que aparecen. Lo que ocurre que son, como iba citando aquí ahora, pues son muchos, ¿no? O sea, son muchos los temas y hay más todavía. Por ejemplo, hay otros sobre los médicos, que también tenemos una literatura en español, vamos, de páginas y páginas criticando a los médicos, etcétera, etcétera. Entonces hay una torre de los médicos, hay también los animales fantásticos. Pues tenemos aquí también toda una literatura sobre animales inventados, etcétera, etcétera. Y bueno, y después el final, la torre de los títeres también, a mí es otro tema que me fascina. A un amigo mío que es abogado le dije, mira, la próxima vez pondré otra torre de los abogados, porque también tenéis literatura para dar y tomar contra los abogados, los picapleitos y con toda esta historia, ¿no? Pues Fernando Redondo, repito, un verdadero placer tenerte en este día tan especial, ¿no? Dedicado al Día Internacional del Libro. Que no sé la historia, lo he leído por algún sitio, pero esto debe ser la ONU o alguien que dedicó este día tan internacional. Yo creo que coincide con Cervantes y... Algo he leído, por ahí puede ser la muerte de Cervantes y de algún otro. Sí, exactamente, eso es. O sea que es un día muy especial este de San Jorge. Pues Fernando, gracias por ser como eres. Te lo agradezco de corazón, porque bueno, sé tu labor, nos vemos por aquí alguna vez, pero sobre todo Junivel, tu compañera, ¿no? Que dice, ¿qué sería sin este hombre nosotros? Bueno. Y sobre todo esas personas que tú recibes, que cada semana o cada mes vienen a verte y a que les ayudes, ¿no? Sí, cada semana, sí. A seguir un poco adelante con esa tristeza. Pues que dure en la vida, ¿verdad, Fernando? Que dure en la vida. ¿Crees que la lectura viene bien, o cuando alguien está en una depresión profunda, como estos pacientes que tú ves, no deben tener ganas de leer? Yo creo que, o sea, la depresión lo que va haciendo es reduciendo los espacios vitales y centrándonos sobre una serie de elementos negativos. Entonces, a medida que vayas abriendo el margen, va entrando el mundo de la lectura, de la fantasía, de todo eso que cuando hay una depresión profunda, sobre todo, pues se cierra mucho y queda muy centrada en el dolor, en el sufrimiento, en las pérdidas, en todo esto. Si hubiese tú no eres como los catedráticos o como esos maestros de colegios o de escuela que han escrito un libro y se lo recomiendas a los alumnos. Yo sé que tú no recomiendas a los pacientes que compren este libro. No lo recomiendo. Pero si, por ejemplo, un paciente tuyo entrara por la puerta o escuchar este programa, ¿cuál de los dos? Ya sé que uno tú eres una parte y otro es todo tuyo. O sea, sin duda ninguna, el libro, a mí, mi opinión, marcado con el signo del pez, es una pieza de completa, ¿no? Este otro
es un divertimento en muchas cosas y entonces está muy bien como divertimento si eres joven, si te permite descubrir nuevas cosas, pero vamos, como solidez de libro es la novela esa de Marcado con el signo del pez. Las Barbas de Platón, ¿qué quieren ustedes? ¿Van a ver a un joven? ¿Tienen un sobrino? ¿Tienen alguien que creen que les tienen que introducir en la lectura? Pues sería un libro apropiado. Sí. Sin embargo, si tienen un amigo o son ustedes una persona que les gusta tener libros especiales, libros donde sea para pensar, ¿no? Para adquirir cultura, pues Marcado con el signo del pez, Fernando Redondo. Querido amigo, repito, muchísimas gracias, un honor. A vosotros. Y a ver si para San Isidro, que es en fiesta en Madrid, nos vemos ya con tu libro debajo del brazo. A ver. Así será. De Un acuerdo, abrazo muy gracias, fuerte, adiós. muchas gracias. Queridos amigos, seguimos con esta programación especial. Dentro de un ratito, pues seguimos conociendo a... Iba a decir autores tan maravillosos, no lo sé. Autores, ahí los dejo. Sigan en radiodiversidad.com. ¿Dónde vamos? Sin saber a dónde ir, dónde vamos, sin hablarnos